Fíjense que he estado ayer y antes de ayer en las ciudades de Ceuta y Melilla, y en Melilla traigo los siguientes datos que son verdaderamente pavorosos. Melilla es una ciudad que no llega a 70.000 habitantes, tiene 12 kilómetros cuadrados, rodeado naturalmente por el Reino de Marruecos, como saben, 12 kilómetros cuadrados. En Melilla hay, de acuerdo con el Estatuto de la Ciudad Autónoma, que así se llama, hay 25 concejales diputados, son una mezcla entre concejales y diputados, 25, 12 consejeros, 12, 15 viceconsejeros, número indefinido de directores generales, 4 sociedades públicas, 2 fundaciones públicas y una sociedad de festejos que tiene rango de consejería. Estos son los datos. Estos son los datos. Tienen la suerte, lo dije ya a los periodistas, no sé si lo habrán sacado en alguno de los periódicos de allí, tienen la suerte de disponer de un consejero por cada kilómetro cuadrado. Es una maravilla. Es decir, que uno no puede recorrer un kilómetro cuadrado sin tropezarse con un señor consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla. Bueno, pues esto es magnífico, ¿no? Bueno, esto es un dislate absoluto. Esto es un dislate absoluto y sabemos perfectamente lo que hay detrás de todo eso. Lo que hay es clientelismo, nombramientos a dedo de funcionarios, en fin, toda una serie de corrupciones, o al menos de corruptelas, que están en la mente de todos. Nosotros estamos por rectificar ese rumbo que ha tomado el Estado de las Autonomías. No estamos en contra del Estado de las Autonomías, estamos en contra de las corruptelas y del rumbo errático que el Estado de las Autonomías tiene desde el año 2004. ¿Y por qué lo tiene así desde el año 2004? Bueno, pues porque al Gobierno de España no se le ocurre mejor idea que la de permitir que en cada comunidad autónoma se elabore un estatuto de autonomía según pues, sus conveniencias particulares. Un estatuto de autonomía que es verdad que luego pasa al Parlamento, a las Cortes, y en las Cortes se aprueba, pero que vienen con los presupuestos ya dados desde las comunidades autónomas. Es decir, se hace una reforma estatutaria donde nadie sabe cuál es el camino que hay que tomar y mucho menos cuál es el final de ese camino. Nadie lo sabe. Es una operación parecida al hecho de meter al Estado en su conjunto, en un quirófano, pero un quirófano que no tiene las luces que son propias de los quirófanos, sino que está alumbrado por una vela o por una linterna. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si se nos intenta meter en un quirófano en esas condiciones? Salir despavoridos, probablemente. Pues esta es la situación a la que nos ha llevado el Gobierno a partir del año 2004. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de los pactos habidos con los partidos nacionalistas. Y esa es la situación que produce una discusión en el ámbito nacional verdaderamente pintoresca. Nos hemos dedicado, y ahí centro lo que es mi crítica más de fondo a este proceso estatutario, nos hemos dedicado a hablar de cosas que no tienen el más mínimo interés. Con motivo de esta reforma estatutaria, se han echado sobre el tapete y sobre la tabla de discusión pues asuntos como la nación, si somos nación o no somos nación, si somos realidad nacional o no somos realidad nacional, que es como se ha definido, por ejemplo, en Andalucía, si tenemos perfume o aroma nacional, como les dije yo que hicieran a mis amigos asturianos que estaban redactando el estatuto, y les dije, pues poner, como ya se han puesto lo de la realidad nacional, ahora poned vosotros que tenéis perfume o aroma nacional. Una discusión completamente absurda, porque hoy día los estados de Europa, más allá de ser estados nacionales, que es una calificación que ya no sirve absolutamente para nada, el Estado portugués o el español o el italiano, etcétera, son estados miembros de la Unión Europea, y eso es lo que caracteriza a los nuevos estados, tal como está diseñada la arquitectura institucional de Europa. Eso es lo determinante. Pero aquí estamos discutiendo todas las mañanas, al levantarnos y antes de afeitarnos los hombres o de hacer las correspondientes abluciones las mujeres, pues si somos una nación, si no la somos, si pertenecemos a una región nacional o a una nación regional, en fin, estas discusiones están movidas precisamente por la reforma estatutaria. Otra discusión verdaderamente pintoresca es si tenemos o no tenemos derechos históricos. Y ahí pues toda la imaginación que se pueda echar es poca.
derechos históricos tienen los vascos, tienen los catalanes se inventan unos derechos históricos y han incorporado al Estatuto de Autonomía los derechos históricos, los valencianos, por cierto, un estatuto que está hecho por el Partido Popular, ahí no está hecho por el Partido Socialista ni por el Gobierno, por el Partido Popular, donde también se invocan los fueros anteriores como título de legitimidad constitucional, los fueros anteriores a 1707, es decir, la monarquía de los Austrias. Y uno se pregunta, ¿y de esos fueros con qué nos quedamos? ¿Qué aceptamos de esos fueros? Pero es que alguien quiere volver a la monarquía de los Austrias. ¿Es que alguien quiere volver en algún asunto de los que nos afectan a los ciudadanos a la monarquía de Carlos II o de Felipe IV? ¿Pero de qué estamos hablando? Esta forma de asumir la historia a beneficio de inventario, esto quiero, esto no quiero, me quedo con esto porque me interesa, con esto otro lo quito. Pero bueno, ¿esto qué seriedad es esta? Sobre todo porque desde nunca los títulos históricos han servido para otorgar legitimidad constitucional a nada. Precisamente el progreso se ha edificado sobre la destrucción de los títulos históricos. En eso consiste precisamente el progreso. En eso consiste el progreso. Pues los derechos históricos se enarbolan precisamente como títulos progresistas y se alojan en los estatutos como elucubraciones y reivindicaciones de carácter progresista, encima. ¿Y dónde acaban esos títulos? Yo alguna vez les he calificado, he dicho que los derechos históricos tienen la naturaleza de Dios, porque nadie sabe ni cuándo empiezan ni cuándo acaban, ¿no? Bueno, esta es la situación. ¿Qué diríamos si nosotros ahora, al salir aquí a la calle, al terminar este acto, nos encontráramos con una manifestación de frailes pidiendo la devolución de los conventos y de los bienes desamortizados? Llamaríamos a las instituciones psiquiátricas de aquí de la localidad para que se lo llevaran rápidamente. Bueno, pues en esto consiste las reivindicaciones de los derechos históricos. Nadie sabe qué son, pero se tiene la desfachatez encima de presentarlos como una reivindicación progresista, ¿no? Y por último, se ha echado sobre la mesa nada menos que el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y hemos estado discutiendo el derecho a decidir, el derecho, si tiene tal región o tal otra, el derecho de autodeterminación. En la provincia donde yo vivo, que es León, pues allí se ha planteado el problema, y está planteado todavía, porque hay un pequeño partido leonesista, que es un partido regionalista, provincialista, que plantea pues ese problema del derecho de autodeterminación, es decir, que separarse de Castilla. Castilla es una entidad abominable y hay que separarse de Castilla. Y, por cierto, debo decir que este partido político, que está en alianza con el Partido Socialista en el gobierno del ayuntamiento,